Hoy quiero hablarte de algo que definitivamente ha transformado mi vida. Algo que cuando lo entendí de verdad me dio paz y un propósito que jamás había experimentado antes. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las preocupaciones del día a día? De pronto preocupaciones por el dinero, la familia, el trabajo o qué sé yo. Todos hemos pasado por momentos en los que parece que las cosas se nos escapan de las manos. Pero déjame decirte que hay un versículo de la Biblia que nos ofrece una respuesta muy clara para estos momentos de incertidumbre. Se trata de Mateo 6:33. Este versículo nos dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre lo que significa realmente primero buscar el reino de Dios y cómo esto puede cambiar la forma en que vivimos cada día. Si te soy sincero, a menudo me he encontrado corriendo de un lado a otro, preocupado por cumplir con todas mis responsabilidades, pagar cuentas, cuidar a mi familia, avanzar en el trabajo. Y no es que esas cosas no sean importantes, porque realmente lo son. Pero ¿cuántas veces has puesto esas preocupaciones por encima de mi relación con Dios? Piénsalo de esa forma. O de pronto, ¿cuántas veces he intentado solucionar por mi propia cuenta, confiando en mis propias fuerzas y olvidándome de lo más importante, que es primero buscar a Dios? Jesús, en Mateo 6, nos habla claramente de las cosas que nos preocupan. Nos recuerda que la vida es más que la comida que comemos, la ropa que vestimos o las cosas materiales que tanto buscamos. Y aún así, muchas veces ponemos esas preocupaciones en el centro de nuestras vidas, dejando a Dios en segundo plano. Pero, ¿qué significa realmente buscar primeramente el reino de Dios? A veces podemos pensar que se trata simplemente de orar o ir a la iglesia, pero va mucho más allá. Buscar el reino de Dios significa poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Significa vivir con una prioridad espiritual donde todo lo demás en nuestra vida gira en torno a nuestra relación con Él. Significa que antes de tomar cualquier decisión, ya sea grande, pequeña, debo hacer la pregunta: ¿esto honra a Dios? ¿Esto me acerca más a Él o me aleja de Él? Es una cuestión de confianza total, sabiendo que si pongo a Dios primero, Él se encargará de lo demás. Buscar su justicia es vivir según sus principios, es dejar que su voluntad se haga en mi vida, en cada aspecto, en mis relaciones, en mi trabajo, en mis pensamientos, en mi manera de hablar. Es vivir con un corazón alineado a los valores del reino de Dios: el amor, la compasión, la misericordia y la justicia. Muchas veces nuestra vida parece fuera de control porque nuestras prioridades están desordenadas. Corremos detrás de metas terrenales pensando que en ellas encontraremos la satisfacción, pero la verdadera plenitud solo se encuentra cuando ponemos a Dios en primer lugar. Cuando buscamos en el reino de Dios, nuestras prioridades pueden cambiar. Lo que antes era una preocupación que nos quitaba el sueño ahora pasa a segundo plano porque confiamos en que Dios proveerá. No es que dejes de hacer lo que necesitas hacer, aún tienes que trabajar, cuidar tu familia y cumplir con tus responsabilidades. Pero la verdadera diferencia está en el enfoque. Cuando Dios ocupa el primer lugar, hay paz. Sabes que estás caminando en su voluntad y que Él tiene el control. Es como si nuestra vida fuera un rompecabezas. Cuando tratamos de armarlo nosotros mismos, nos frustramos porque no encontramos cómo encajan las piezas. Pero cuando dejamos que Dios sea el centro, las piezas comienzan a encajar de manera perfecta. Todo cobra sentido cuando nuestra vida gira en torno a Él. Y aquí está la parte increíble de este versículo. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no solo nos pide que lo pongamos primero,
sino que nos propone que cuando lo hacemos, Él se encargará de todo lo demás. No significa que no tendremos desafíos, pero significa que Dios proveerá lo que necesitamos. Cuando confiamos plenamente en Él, vemos cómo abre puertas donde pensábamos que no había salida. Las preocupaciones que antes parecían enormes se reducen ante su poder. La provisión llega de formas inesperadas, las oportunidades se presentan y nuestra vida se llena de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una promesa muy clara. Si ponemos a Dios primero, Él se encargará del resto. No tenemos que cargar con el peso de las preocupaciones, simplemente debemos confiar y caminar en su dirección. Hoy quiero desafiarte a que tomes este versículo y lo apliques en tu vida diaria. ¿Qué significa para ti poner primero a Dios? Tal vez significa dedicar más tiempo a la oración. Tal vez significa confiar más en Él. También soltar preocupaciones, esas preocupaciones que te agobian hoy en día. Sea lo que sea, te invito a que lo pongas en práctica. Busca primero el reino de Dios. Hazlo cada día, en cada decisión, en cada pensamiento. Verás cómo tu vida comienza a cambiar, cómo tus preocupaciones disminuyen y cómo Dios provee todo lo que necesitas. Recuerda que Dios siempre cumple sus promesas y si lo ponemos a Él en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. Confía en Él y comienza hoy.